Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. La última palabra del Evangelio donde Jesús le hablaba a los judíos. Los judíos, por supuesto, son el pueblo elegido por Dios. En primer lugar, porque ni siquiera eran pueblo, era un grupo de esclavos en Egipto al que Él rescata y hace su pueblo. Entonces aquello de pueblo elegido no es que porque sean una gran cosa, sino por todo lo contrario. No siendo ni pueblo, Dios los rescata para hacerlos suyos y para hacer una alianza con ellos. Ellos son los primeros. Y el Señor les advierte en esta palabra, cuidado que siendo los primeros no sean los últimos. Y aquí hay un bonito misterio que el Señor nos permite ser testigos en este tiempo. Porque si bien los judíos un poco lo aceptaron y otro poco lo rechazaron, en el tiempo, después del primer anuncio del Evangelio, entramos a formar parte de la Iglesia los paganos, que somos nosotros. Somos paganos porque no somos del pueblo. Paganos los que no son del pago, no son del pueblo. Entonces, en este tiempo, y ya llevamos miles de años, está la puerta abierta para que los paganos, es decir, para los que no somos de la raza judía, podamos acceder a la salvación. Lo que se dice es que en este tiempo de paréntesis es el tiempo de que entren los paganos a la salvación. Y cuando el resto de judíos se conviertan y vuelvan a Jerusalén, de la diáspora judía justamente, entonces se terminará el tiempo para que los últimos, que somos nosotros, podamos también ser como los primeros. Esa es un poco la explicación de esta frase de Jesús, que Él se la da a los primeros, al pueblo elegido y pactado en un pacto de alianza para siempre con Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y Dios ha querido en su misterio elegir a este pueblo, a esta pequeña comunidad, a esta pequeña porción, para ser como el ejemplo, no en el sentido de la excelencia, sino sobre todo en el otro sentido, en el sentido de la debilidad humana, en el sentido de la misma maldad humana que experimentamos todos nosotros. Esa realidad de muerte que llevamos inscripta en nuestro ser por ser como somos, que somos egoístas, somos soberbios, somos vanidosos, somos lujuriosos, somos asesinos de los hermanos, lo matamos de muchas maneras. Esa realidad de pecado que se da en el pueblo elegido es un poco el prototipo del pecado de toda la humanidad. De hecho, en Abraham, Dios eligió al padre de 3 religiones. Y fíjense que de Abraham surge Isaac, que es el judío, el hijo judío. Pero también surge Ismael, que es el hijo árabe. Por lo tanto, de Abraham son hijos los judíos y los árabes. ¿Y qué pasa con estos hermanos? Se viven peleando, igual que los hermanos de las casas de cualquiera de nosotros. Pero en esos hermanos, Dios pone como ejemplo, y ya saben por qué, no por buenos, pone como ejemplo lo que Él quiere realizar en nosotros. Él quiere reconciliarnos consigo, quiere perdonar nuestras miserias y pecados. Una cosa que Dios siempre le castigó al pueblo elegido es el pecado de la idolatría.
Le perdonó muchísimo los pecados de debilidad humana. Reyes, adúlteros y asesinos como David, el rey David, un hombre en el cual Dios se apoyó para su descendencia, para la descendencia de Jesucristo, nada menos. Y fíjense, un rey avaro, autoritario, asesino, que se quedó con la mujer de su soldado, teniendo todo un harén. Todos esos pecados Dios les perdonó, pero el pecado que castigaba severamente en el pueblo elegido, y por lo tanto para nosotros es un modelo, es la idolatría. Poner cualquier otra cosa o cualquier otra persona en el lugar de Dios. Eso Dios no lo quiere. Hemos vivido ese acontecimiento de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Ahí donde estaba como el emporio del capital del mundo, las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Ahí estaba como el monumento del poder de los judíos en el país más poderoso del mundo. Y viene un avión de un árabe y lo derriba. Fíjense los hermanos peleándose. Ejemplo para todo el mundo. Mal ejemplo para todo el mundo. Para que nosotros veamos a lo que somos capaces de llegar cuando no reconocemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Cuando pecamos de la idolatría, de reemplazar, por ejemplo, a Dios por el dinero, por la familia. Porque yo sé que en nuestra cultura hispanoamericana nosotros valoramos muchísimo la familia. Pero si somos conscientes al leer la palabra, dice, el que ama más a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces necesitamos aprender el valor del Evangelio. El Evangelio requiere una radicalidad, el todo o nada, no hay medias tintas. Esto humanamente es imposible de vivir. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé su espíritu para poder comprender el misterio de sus palabras. Por eso, entre otras cosas, el Evangelio de este domingo habla de puertas. ¿Qué es entrar por la puerta estrecha? Es entrar por los criterios de Jesucristo. Porque ante los criterios de Jesucristo, que es el prototipo de la humanidad, el hombre nuevo, el hombre resucitado, el hombre obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz, ahí tenemos nuestro ejemplo, ahí tenemos para mirarnos cómo estamos en la relación con los criterios de Dios. Los criterios de Dios para los hombres son una locura. La locura de la cruz es eso, para el hombre, una locura. Pero también es verdad que la misma palabra dice que lo que es locura para el hombre es la sabiduría de Dios. Y por eso la sabiduría de Dios es locura para el hombre. Nosotros no podemos solos penetrar la fuerza de la verdad reveladora de la palabra, que te dice que tienes que amarlo a Él sobre todas las cosas. Eso sin el Espíritu Santo no se puede ni comprender, ni aceptar, ni vivir. La invitación es entrar por la puerta estrecha, no la puerta del mundo, esa que te hace creer que la vida, por ejemplo, no hay sufrimientos, que vos podés escalar y subir pisando a los demás y consiguiendo lo que querés y rechazando lo que te molesta, lo que no te gusta, las personas que son tóxicas, como se dice hoy, abriéndote camino en la vida como a codazos. Sin embargo, la puerta estrecha es aceptar que la vida tiene límites, que tiene dificultades, que el sufrimiento es parte pedagógica de la vida, que muchos de nosotros, sin el sufrimiento, ya estaríamos perdidos. A veces, solo por un sufrimiento o por un pecado que no podemos vencer,
hace que vivamos aferrados a Dios y a su misericordia. Y así Dios nos tiene seguros cerca de Él, como un buen Padre. Es impresionante la palabra cuando dice: Dios ha querido someter a todos bajo el dominio del pecado para poder tener misericordia de todos. Decime, ¿cómo se entiende eso en un lenguaje humano? Dios ha sometido a todos bajo el poder del pecado, porque quiere amarte con misericordia. Eso es lo que Él quiere. Te quiere amar así. Te quiere amar con misericordia. ¿Qué hace el soberbio ante su pecado? Lo esconde, porque no entiende este lenguaje. No entiende que Dios lo que quiere es que le entregues tu miseria, para que Él pueda tener misericordia de ti. O sea, tenemos un Dios desfigurado, un Dios rigorista, implacable, desfigurado, cuando en realidad es un Padre amoroso que mandó a la cruz a su propio Hijo para que vos y yo no nos muramos más. El amor gratuito de Dios. Hay que empezar a pedirle al Señor que podamos entrar por esa puerta. Quiere decir que podamos entrar en esos criterios que son divinos, no humanos. No son fruto de cálculos racionales. Es el proyecto de Dios para amar al hombre, que te ama en tu pecado, que no se escandaliza del pecado como nosotros. Además de escandalizarnos, vivimos murmurando sobre el pecado de los vecinos y como nos regodeamos por saber el pecado de los otros. Dios no hace eso. ¿Qué es lo que hace Él? Cuando se encuentra a un pecador, lo que hace el buen pastor con la oveja, lo carga sobre sus hombros, sana sus heridas, lo restaura. Y en el joven arrepentido vemos cómo lo viste de traje de fiesta, le pone un anillo, lo hace pasar al banquete. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios que te ama a cambio de nada. Si nos creyéramos este amor de Dios, nuestros criterios humanos empezarían a equipararse a los pensamientos divinos. Él piensa así. Nuestros pensamientos, dice la misma palabra, son insustanciales por eso. Nosotros nos metemos un perfeccionismo y un rigorismo que nos sobrepasa. Y como no podemos ser perfectos, entonces vivimos con la careta puesta, para que se crea que soy perfecto, porque no sé cómo vivir con mi realidad, con mi miseria, porque no me han anunciado un Dios de misericordia y de amor hasta el límite de chorrear sangre en la cruz por mí, que soy pecador. Ojalá que empieces a agacharte para pasar por esa puerta pequeñita, agacharte en humildad. Si Dios sabe lo que sos, no hay nada que se le oculte. ¿Por qué ocultar entonces el pecado para vivir al margen de su misericordia y de su amor? Pensalo, porque no te conviene.